el doctor Eduardo Ferrero Costa, que ha sido canciller de la República y que se ha destacado por su habilidad de negociador y su conocimiento del derecho internacional, sobre todo cuando hubo que apaciguar un conflicto con el Ecuador y buscar la elaboración de un tratado de amistad y límites, cosa que se logró finalmente en 1998 para nuestra satisfacción. Quiero añadir que el mismo día que el señor Petro vía Twitch denunciaba que el Perú, según él, había copado territorio colombiano, se ha producido en el puerto de Leguízamo, al borde del río Putumayo, nuestra frontera natural, principal con Colombia, lo es también el Amazonas en el sur, pero es sobre todo el Putumayo a lo largo de 1000 kilómetros. Ha habido una reunión ese día martes de las más altas autoridades de la Fuerza Armada del Perú, de Colombia y de Ecuador. Estuvimos representados ahí por el general Ojeda, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y de lo que se trató es de coordinar a las respectivas inteligencias militares para combatir los flagelos comunes a los tres países vinculados a la selva amazónica. Y esos flagelos comunes han sido claramente identificados como el narcotráfico, la criminalidad transnacional y la minería ilegal. Llama la atención que el jefe de la Fuerza Armada de Colombia haya firmado acuerdos con sus homólogos de Ecuador y de Perú el día mismo que el señor Petro se lanzaba con un discurso flamígero respecto de la supuesto copamiento del territorio colombiano por parte del Perú. Como hemos dicho, hemos invitado al doctor Ferrero Costa para que despliegue ante nosotros su pedagogía, su sobriedad jurídica y que nos diga, por favor, cómo podemos encaminar esta fricción de la forma más rápida y más eficaz. Muy buenas noches, doctor Ferrero Costa. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, he escuchado una excelente introducción que has formulado, en el cual realmente se han planteado los temas principales de estos últimos 2 días, ¿no? En lo que yo considero que son declaraciones, primero, ayer declaraba que han sido desafortunadas, pero hoy día, viendo las declaraciones del día de hoy, han tenido un propósito, mal planteadas, porque estas cosas se deben manejar a nivel diplomático. ¿Qué es lo que propone finalmente en el último párrafo en la declaración formal que hace hoy día la República de Colombia, ¿no? Pero que un presidente de repente salga de la noche a la mañana a decir que Perú ha violado un tratado internacional es una aseveración muy grave que ha sido dicha ayer por el presidente. Entonces realmente uno queda un poco desconcertado inicialmente, ¿no? Y hay una razón muy clara, creo yo, y es que el tema lo levanta justamente con motivo de la celebración de la independencia de Colombia, que no lo hace muy acá porque ahí no puede hacerlo. Tiene problemas internos muy graves y muy serios. Entonces, para cambiar la atención de su población, se va de manera temeraria, provocativa, la verdad, a Leticia. Leticia ha sido un territorio peruano. En el Perú hemos discutido mucho, hemos discutido mucho en la historia del Perú sobre esta cesión. Para muchos fue una cesión que no debió darse, pero se dio. Y el Perú respeta los tratados internacionales, respeta el derecho internacional, y por lo tanto la frase que pone hoy día en la declaración de Colombia, que hace el presidente, en que dice que ellos hay que ver el tema bajo el derecho internacional y no el derecho interno, es al revés. El derecho internacional nos ampara plenamente. El Pacta sunt servanda, el tratado obliga a las partes de buena fe, y justamente el tratado que él menciona, o la aplicación del tratado, el tratado fundamental es el tratado de 1922, de límites y navegación fluvial. Ese tratado tiene una comisión mixta demarcadora de límites, que es diferente a la que ahora se menciona, por si acaso, que ya terminó su trabajo, ya demarcó los límites, ya definió los límites, y en el acta del año 1929, los 2 países con sus representantes debidamente acreditados definen el caso de las islas y dicen, estas islas
siguiendo la línea del Talhuec, a la izquierda o a la derecha. Talhuec, que es la línea más profunda del cauce del río. Es un principio universal, que se utiliza, yo diría, casi universalmente. Concepto alemán, por lo demás, Talweg, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Bueno, acabo de aprender nuevamente una expresión, una interpretación de la expresión en alemán. Entonces, en el 29 se dice, estas islas son tales, tales, tales para Colombia. Estas son tales, tales, y la isla Chinería es para Perú. Expresamente se dice. Y de esa época nadie discutió el tema. Fue una isla siempre peruana. Lo que pasa es que, obviamente, por razones hidrográficas, los ríos se mueven. Y sobre todo ríos de la inmensidad, de la magnitud, de la importancia, de los meandros, de todas las características que tiene hoy día el río Amazonas. Lo que ocurrió fue que décadas después de cuando se había establecido que era una isla peruana, que el presidente de Colombia no la menciona con ese nombre. No. Y es el nombre que le da el acta del 29. Chinería. Si quiere apegarse a los tratados, que le diga el nombre que le pone el tratado, que es Chinería. Con los años, en un lado de la isla hay una población que se llamaba por eso Santa María. Esa es de Santa Rosa, pero Santa Rosa. Entonces, en la zona de Santa Rosa era parte de la isla. Y que ocurre es que por razones que estaba mencionando de las características de este río, esa parte, una parte sur, la parte más pequeña, se separa de la isla. Pero es parte de la isla misma. Es la parte de la isla que fue adjudicada y asignada al Perú. Y después esa isla nuevamente se integra a la misma isla. O sea, hoy día no son dos islas. Y de la arena que arrastra. Y eso ocurre en el río Amazonas, en varias zonas del río Amazonas. Entonces, y es probable que las islas en torno al frontón hayan sido una única, que se han ido disolviendo. Y uno nunca sabe si el día de mañana va a cambiar. Nada más que en el Amazonas hay muchas corrientes, hay meandros, hay muchos brazos. En Iquitos realmente no se ve la parte más grande del río Amazonas. Se ve un brazo del río Amazonas. Porque ese es el río. Pero ya está fijada la frontera. Y ya está fijada, asignada las islas. Y esta isla ya estaba asignada. Es una isla peruana. ¿Qué ocurre? En esa isla, la población que está en la isla, esa población de Santa Rosa, simplemente es una población que, como ha ocurrido en muchas fronteras y ocurre en Perú, ha estado descuidada. Y para darle, a pedido de la misma población, para darle mayor presupuesto y para poder hacer mejor las cosas de protección de los ciudadanos, es que el Congreso peruano emitió una ley hace poco, que en junio y se publica a comienzos de julio. Una ley que venía desde el año 21, promovida por entonces gobernador regional de Loreto, el señor Meléndez. Efectivamente, porque es parte de la provincia de Ramón Castilla. Ahí no hay ningún cambio. Simplemente se crea formalmente un distrito para darle mayor presupuesto. Y nada más. Es un acto totalmente soberano del Perú. Y sale el señor Petro señalando que es un acto unilateral, lo que no es cierto. Es un acto totalmente legítimo del Perú, por el cual no tiene ninguna cabida, ninguna razón y ningún derecho el gobierno de Colombia. Y la prueba es que la población es enteramente peruana. Y no tiene ninguna duda. Y no solo eso, ¿no? Y nunca lo ha discutido Colombia que no sea peruana. Hay autoridades peruanas, hay una escuela peruana, está la SUNAT, está el registro civil, está la policía. Este es una zona. Es una isla que es territorio peruano, propiamente dicho. Y se le ocurre a este señor Petro, este tema pues lo viene reclamando Colombia ya hace varios años, y se maneja, hay reuniones, pero el Perú nunca ha aceptado, ni va a aceptar que se diga que este territorio que no ha sido asignado, fue ya asignado y definido. Ahora, y menos que se diga que es territorio colombiano. A ese argumento es que la isla separada de la Chinería no fue tomada en cuenta, según él se formó en los años 50, es decir, mucho después, tanto del Tratado Salomón Lozano del 22 como el Río de Janeiro del 34, y que la soberanía de esa isla, que no es mencionada en la adjudicación de los territorios respectivos, debe ser discutida entre los dos. No, pues ya no existe esa isla separada, es una sola isla, no es cierto, ya no hay isla Santa Rosa, hay solamente una isla en la cual parte de la isla de Santa Rosa, donde tiene soberanía el gobierno peruano para el Perú. Acá no hay controversia. Bueno, ahora, ojo con la comisión
a la cual ha manifestado ahora finalmente en el último párrafo de su comunicado el presidente de Colombia. Y ahí se está diciendo el Perú acepta la invitación del Perú, que ya se había hecho, a que se reúna nuevamente la comisión. No se llama Comisión Mixta de Recaudadores de Límites, ¿eh? Ojo, no, eso ya fue, ya terminó su función. ¿Cómo se llama esta comisión vigente? Comisión de inspección de la frontera peruano-colombiana. Comisión de inspección de la frontera. No dice demarcación, ni de territorialidad, ni de delimitación. O sea, realmente, ahora, en todo caso, estamos ante dos posiciones contrarias, una sostenida de pronto por el señor Petro, con este tweet del martes, y las declaraciones orales hechas después, y la posición peruana que ratifica nuestra soberanía, que era expresado en un breve pronunciamiento el primer ministro Arana, que se ha desplazado a la isla de la Chinería. ¿Qué pasos se deben dar? ¿Qué es lo que puede hacer esta comisión de inspección? ¿Quiénes la conforman, por favor? La comisión de inspección la conforman diplomáticos de la Cancillería con técnicos especializados en las materias, ¿no? Es una comisión mixta interna de cada país. En esta comisión yo creo que hay un tema adicional que sí hay que aclarar. Quizás por ahí puede entrar la solución y la aclaración. El tratado del 22, confirmado por el tratado del 34, es un tratado de navegación de límites y de navegación fluvial. Se ha pensado, se ha dicho, se ha insinuado en este comunicado del gobierno de Colombia que se afecta a la navegación porque parece que hay un registro en el que se hace en la isla. No se afecta a la navegación. Y se puede aclarar perfectamente, se puede decir nuevamente, bajo todas las formas de las palabras convenientes, que el Perú sigue respetando y respetará siempre la plena libertad de navegación de los buques colombianos. Como Colombia tiene que aceptar y respetar la plena libertad de navegación de los buques peruanos. Habrá algunos detalles, de repente el tema del registro, es un tema que puede solucionarse, no es un tema fundamental, es para manejar y crear otras condiciones que permitan superar la actual situación. Pero yo no creo, y no creo que debe hacerse, y no creo que lo haya pensado en ningún momento el gobierno peruano, que el Perú va a negociar el territorio. No, es territorio peruano. Y lo que lo que es realmente grave es que el presidente de Colombia, el señor Petro, públicamente nos diga que el Perú no ejerce soberanía en esa isla, donde ejerce realmente soberanía. Eso realmente ya es una acusación grave, pues, ¿no? Que no acepta la jurisdicción del Perú. De acuerdo. Eso no puede decirlo un presidente serio. Este problema, porque por una parte habrá que convocar esta comisión de inspección. Ya está convocada. Ya está convocada. Y Colombia no quería que entre en funciones, quería dejar toda la retórica flamígera del señor Petro. Ahora serán los técnicos que precisarán los alcances respecto de la isla en su formación actual de los tratados que hemos firmado ambas partes. Supuesto de que los técnicos de parte y otra no se pongan de acuerdo, cosa que no sabemos que pueda pasar porque hay mucha oposición a la línea de Petro en Colombia. Hemos hablado de la vicepresidenta, incluso del pronunciamiento militar del día martes, junto al jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y al jefe de la Fuerza Armada ecuatoriana. Da la impresión de que la Fuerza Armada no está informado de lo que el señor Petro iba a decir, ¿no? Pero en fin, supuesto de que no haya un entendimiento al interior de esa comisión, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, yo parto del supuesto de basarme de la sensatez del gobierno colombiano futuro, de los diplomáticos colombianos, los políticos colombianos, que quedaron muy contentos con Leticia, que era peruano. Si nos dicen que no estamos violando el tratado, cuando lo estamos violando, el Perú puede decir que Colombia está violando el tratado del 22. Igualmente, porque no está aceptando los términos peruanos, no está aceptando que la isla sea propiedad exclusiva del gobierno peruano. Entonces, deben de pensarlo con mucha tranquilidad. Ahora, supuesto, pongámonos en el peor de los escenarios. Supuesto que no se ponen de acuerdo sí. Y que el Perú, como debe insistir siempre en que es territorio peruano, ¿no? Que vienen los medios diplomáticos. De una comisión técnica se pasa a unas conversaciones diplomáticas. Yo no digo negociaciones. Yo en eso personalmente no acepto la palabra controversia. Yo acepto la palabra una posición unilateral de Colombia equivocada
que está violando un tratado internacional en perjuicio del Perú. Esa es mi posición. De acuerdo. Si no hay acuerdo, sí, siempre caben, pues, ¿qué nos dice el mismo tratado del 34, efectivamente, el artículo segundo, me parece, que siempre caben los medios diplomáticos y los arreglos judiciales. La palabra exacta acá no la tengo, no dice cuáles. Pero en ese momento no había la Corte, que ahora sí. No, había la Corte permanente. Pero la Corte, perdón, que ya se ha pronunciado sobre un problema fronterizo con Chile. Pero sí había Corte, sí. Estaba la Corte Permanente de Justicia, que se crea después de la Primera Guerra Mundial, con la Liga de las Naciones, que luego es reemplazada por la Corte Internacional, que es la vigente actualmente. Sí había una Corte y no se mencionó esa Corte. Se dijo en general arreglos judiciales. Por lo tanto, hoy día el Perú, en el caso que Colombia demandara al Perú, porque el Perú ejerce soberanía, sería insensato pensar que mañana Colombia va a entrar con sus tropas a la isla. Sería una locura, ¿no? Crear un incidente y es realmente un conflicto militar. Entonces, ¿qué haría Colombia? Ahí lo ha mencionado ya, o el presidente sí, y el ministro del Interior, ¿no? Sí. Ir a la Corte de la Haya. Yo no sé si vale la pena ir a la Corte de la Haya, si queremos ir a la Corte de la Haya, por más que tengamos la razón, porque es aceptar que hay una controversia, y para mí no hay controversia. Pero en todo caso, jurídicamente hablando, y lo has mencionado al presentar el tema hace unos minutos, Colombia no puede exigir al Perú ir a la Corte de la Haya. Colombia en el año 2012 se retiró de la jurisdicción obligatoria de la Corte. Hoy día Colombia... Por un fallo en que perdía la soberanía sobre una isla caribeña, la isla de San Andrés, justamente. Así es, efectivamente, se retira de la Corte de la Haya. Entonces, Colombia no puede exigir al Perú ir a la Corte de la Haya. Van a la Corte de la Haya si los dos estados deciden hacerlo. En este momento, por más que tenemos la razón, yo no estoy seguro si realmente vale la pena, debemos ir a la Corte de la Haya porque no hay controversia para nosotros. Pero en el fondo yo confío en la sensatez de los colombianos. Que cuando salga Petro, que se vaya, evidentemente. El próximo año regresará a una actitud más razonable, se revisará técnicamente esto y quizá Colombia cesará de emitir a través de su jefe de Estado discursos de este tipo. Y podrá haber temas que le pueden preocupar, ¿no? Podrá haber los temas del Estado de Navegación, que es ningún problema, y temas complementarios que siempre surgen, accesorios, ¿no? Temas adicionales, pero discutir la soberanía del Perú sobre esta isla para el Perú es inaceptable. Esa es la realidad. Ningún peruano va a aceptar eso, ni la misma población. Y en un momento el señor Petro también mencionó la posibilidad de abordar esta situación de manera tripartita. Y es una manera un poquito discutible de querer meter a Brasil, que es un país vecino. Es un país vecino también con intereses directos en la zona. Efectivamente, una zona especial, como usted bien ha dicho, Fernando, es una frontera tripartita en ese lugar. Entonces, yo no creo que Brasil, si bien Brasil cumplió un rol muy valioso en el caso del Perú con el Ecuador, que fue un caso diferente, una negociación directa con cuatro países garantes, ¿no? Y cumplió un rol era el coordinador de los garantes. En este caso no creo que cabe una tercera iniciativa ni una posición brasileña, la verdad. No lo he pensado, pero no creo que convenga. Es un tema bilateral, levantado políticamente por el señor presidente de Colombia, el señor Petro, de manera imprevista. O sea, que un presidente salga a declarar que el Perú es soberano de una isla de propiedad peruana, establecida en el tratado, asignada al Perú, los tiempos que corren, ¿no? Y que varias regiones del mundo, claro. Y hemos visto no solamente en Europa con Ucrania y en el Medio Oriente con Israel y Palestina, sino lo hemos visto entre la India y Pakistán, que de pronto hubo un combate aéreo, se ha hablado poco, pero parece haber sido el más grave combate aéreo desde la Guerra Mundial, y se ha hablado poco. Y recientemente en el sudeste asiático, hostilidades con misiles entre Camboya y Tailandia, dos países violando budistas. El derecho internacional, la verdad, se está haciendo muchos huecos, muchos vacíos al derecho internacional. Pero no es posible que en este comunicado del gobierno de Colombia se nos diga, tiene primacía, hay que tener en cuenta la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Obviamente que sí, pero acá quien está violando es Colombia el derecho internacional, sin respetar el Tratado del 22, sin respetar el acta adicional del año 1929. Y yo creo que esa es posición peruana firme, avalada más por la población. Siempre ha sido peruana, desde el siglo XIX. Pero desde que apareció la isla, ¿no?
Bueno, la isla apareció hace mucho tiempo. Yo no tengo una relación de la época en que aparece la isla. Lo que sé es que la isla existía, como está ahora, más o menos ahora, junto con el pueblo de Santa Rosa. Sí estaba cuando se firme el Tratado del 22 y cuando se deshace la división de las islas, se designa alguna para Colombia, otras para Perú, y expresamente se está designando esta isla a favor del Perú. Ya de acuerdo. El problema, en todo caso, usted cree que es fabricado y que no se parece a los viejos reclamos que hemos tenido en otros contextos, con Chile, con Ecuador. No, porque todo estaba resuelto con tratados y después de varias guerras e incidentes militares. Ha habido el año 12 del incidente de la Pedrera, ¿no? Y claro, después hemos tenido hostilidades con también Colombia. Pero nadie se esperaba a un exabrupto de este tipo. La palabra, ustedes, ¿quién la ha usado, no? Vladimir Cerrón. Por una vez podemos estar de acuerdo con él. Sí. Dijo que es un exabrupto de un presidente que él admira. Así. Bueno, yo lo dije también en una entrevista el día de ayer. Es un exabrupto. Y ahora digo que es algo más. Ahora es una posición temeraria. Bueno. Temeraria al hacer la ceremonia de la independencia de Colombia en Leticia. Y muy riesgosa con las frases y lo que ha dicho. Retenemos, señor ex canciller, que no hay ningún fundamento en los tratados que hemos firmado el 22 y el 34 respectivamente para poner en duda nuestra soberanía sobre la isla de la Chinería y, en consecuencia, la parte sur de esta isla que los colombianos quieren denominar Isla de Santa Rosa. Y nos ha dicho también que el Perú no debe aceptar que se trata de una controversia, no hay tal, y que no estaríamos obligados, si lo quisiera Colombia, a acudir a la Corte Internacional de la Haya, como sucedió con Chile, puesto que Colombia misma se retiró cuando no estuvo satisfecha por un fallo que se dio en las décadas pasadas, precisamente sobre otra isla, pero en este caso una isla grande en el Caribe, la isla de San Andrés. Y finalmente, no podemos aceptar que el presidente de Colombia, el señor Petro, nos diga que estamos en contra del derecho internacional y que hemos violado un tratado. Es al revés. Quien ha violado el tratado con esta actitud es el presidente Petro y su gobierno. Y yo espero que un nuevo gobierno, y con las cosas calmadas, y una conversación en esta comisión de inspección, no de demarcación, las cosas se puedan tratar de manera amigable, como es deseable, entre países amigos, con tantos intereses comunes, como te lo has dicho, una reunión de los 3 comandantes generales. El martes 5. Para ver los temas comunes, y al mismo tiempo el presidente de Colombia sale con esta aparición pública que ha sido grave. Doctor Ferrero Costa, muchas gracias por estar acá en la cabina de RPP y por hacernos sentir su mirada sobria, jurídica y serena.